La presidenta Claudia Sheinbaum defendió los avances laborales y económicos alcanzados durante su gobierno, destacando el incremento al salario mínimo, la futura reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas y los consensos construidos con empresarios y trabajadores que, aseguró, no generarán inflación ni afectarán el empleo. Subrayó que la nueva ley de aguas busca evitar la mercantilización del recurso y garantizar su protección como derecho humano. También confirmó que la terna para fiscal general está integrada por mujeres porque es tiempo de mujeres y habló de su posible viaje a Washington para el sorteo del Mundial 2026. Gracias, Presidenta. Buenos días, Joana Flores de Grupo ASIR. Sobre este tema, Presidenta, preguntarle, bueno, hemos visto cómo se ha mantenido el tema de la inflación, pero ¿cómo van a garantizar que para 2026 también con este incremento salarial se pueda controlar la inflación en el país? No está aquí la Secretaría de Hacienda, pero es algo que trabajamos con ellos, no está aislado. Trabajamos con ellos también consultaron con Banco de México y no tiene impactos en la inflación. Es decir, lo que representa, ahora lo puede explicar Marat con más detalle, pero lo que representa la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación. No sé si quieres comentar algo más, Marat. Sí, con su permiso, Presidenta. Tal cual comentar que en los últimos años, con los incrementos que se han hecho al salario, esto se hace en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. El día de hoy, además, nos acompaña aquí su presidente, Luis Munguía, a quien además puedo y debo más bien extenderle un reconocimiento de igual manera por su profesionalismo, por el trabajo que ha desempeñado al frente de esta comisión, y ahí decirles que es un espacio de deliberación, de discusión, de un nivel técnico muy alto, en donde hay también contribuciones muy importantes por parte de los trabajadores y por otra parte también de los empleadores. Y en las discusiones, dentro de lo que también se analiza, pues es evidentemente las proyecciones que vienen y derivan de los cálculos tanto del Banco de México como incluso hasta de la propia comisión. Y en eso pues se hacen los planteamientos y en seguimiento a esos planteamientos es que se hacen las propuestas. Nunca se hace una propuesta que esté por encima o fuera de los cálculos que se tengan establecidos, y pues para muestra basta un botón. A la fecha ha habido un incremento, como ya mencionamos, de cerca del 145%, y eso no ha significado un incremento en inflación. Esto deriva además que estos acuerdos de los incrementos salariales son resultado nuevamente de un consenso que se hace en el seno de esta comisión, y por eso es que tenemos con ello también la certidumbre de que no habrá un impacto en ello, además de la suma a la estrategia del PASIC, que es justamente lo que nos permite con ello dar seguimiento a que los precios pues den, digamos, un comportamiento regular sin ningún tipo de sobresalto. Gracias, Presidenta. Y también con respecto a la jornada laboral, no sé si me quiera contestar alguien del sector empresarial, pero durante este periodo de discusión se hablaba también de algunos riesgos, como que iba a tener costos para las empresas, para los empleadores, porque iban a tener que contratar quizá mayor personal, o incluso se hablaba también de despidos para migrar a sistemas más automatizados. A ver, ¿cómo van a garantizar pues que efectivamente no exceden este tipo ni de despidos y que se garanticen las condiciones laborales? El trabajo que se hizo al interior de la comisión, en particular de salarios mínimos, y además el trabajo para la jornada de 40 horas, llegó a este resultado de hacerlo de manera gradual. El 2026 las empresas harán pues las adecuaciones necesarias para garantizar que en el 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente, reduciendo 2 horas hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas. Se ha demostrado en el mundo entero. Recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas,
Por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Entonces no implica ni mayores costos para el sector empresarial, sino en algunos de ellos incluso mayor productividad. Y es un acuerdo de consenso. Esto hay que tomarlo en cuenta, porque cuando se habla de polarización del país o de otros temas, fíjense, todos los acuerdos en el mundo del trabajo se han tomado por consenso en la Cuarta Transformación, todos. Y ha habido cambios muy profundos. El aumento del salario mínimo. A ver, pon otra vez la gráfica. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos, 124, y ahora llega a 315 para el próximo año. Si vemos, ve la siguiente gráfica. El nivel más alto del salario mínimo en nuestro país fue en el 76, en 1976. Correspondería, esto está en pesos constantes, evidentemente, ¿no? Porque han pasado muchos años, hasta 3 ceros le han quitado al peso. Está en pesos constantes, es como si los pesos de 1976 equivaldrían a los pesos del 2025 o 26. Entonces, incluso todavía estamos por debajo del salario mínimo que tenían las y los trabajadores en 1976. Y el objetivo es, en acuerdo, poder llegar a un nivel similar. Entonces, fíjense los cambios que ha habido. Aumento al salario mínimo, de manera muy importante. Desaparición del outsourcing, que parecía como algo imposible de alcanzar, y a partir de acuerdos, negociaciones, diálogo, se llegó a lo que tenemos ahora, que es que no puede haber subcontratación. Tercero, todo lo que tiene que ver con la justicia en el mundo laboral, que cambió radicalmente. Las pensiones también aumentaron. ¿Qué más? Reparto de utilidades, lo que ha implicado. Y ahora la semana de 40 horas. Vacaciones. Afores, disminuyeron las comisiones de las afores. Fíjense, plataformas digitales, Ley-Silla. Bueno, son 10. Y todo por consenso. Y lo que queremos es que siga habiendo consenso, que sigamos trabajando conjuntamente, porque lo que queremos es que siga habiendo inversión en nuestro país, que haya ganancias razonables para las y los empresarios y que los trabajadores, las y los trabajadores cada vez estén mejor. De un salario de 3,000 pesos a un salario de 9,500 pesos, y con una canasta básica o una parte de la canasta básica que no solo no aumenta, sino disminuye el precio gracias al acuerdo del PASIC, pues es un muy buen acuerdo. Si a esto le sumamos el acuerdo voluntario, porque también es voluntario, con las y los gasolineros para tener un precio máximo de la gasolina, pues eso ayuda mucho a no aumentar inflación y que siga habiendo mejora en la calidad de vida de las y los trabajadores. ¿Qué ha logrado eso? 13.5 millones de mexicanos menos en la pobreza. Y la prosperidad compartida solo se puede dar si es prosperidad para los que menos tienen. Si la prosperidad se concentra en ciertos sectores de la población, pues no es compartida. Dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, presidenta. Y en otro tema, preguntarle si ya recibió usted esta lista de los 10 aspirantes para la Fiscalía General de la República. La terna, son 3 mujeres. ¿Quién ya es? Lo van a dar a conocer en un rato. ¿Ya la envió entonces al
Al ratito. De una vez. Hoy tenemos este tema, miren, ¿para qué combinamos? Esta es la mejor noticia que podemos recibir para Navidad, Año Nuevo. Este es en este momento lo más importante. Solo preguntarle por qué consideró únicamente a 3 mujeres y no a algún Pues porque hombre. es tiempo de mujeres. Y preguntarle también, bueno, si ya nos puede decir si viajará a Washington el viernes para el sorteo. Yo creo que sí voy a ir. Yo creo que sí voy a ir. Ya viajaría el jueves, el mismo viernes. Mañana les platicamos cómo va a estar. Tendría que ser Es un evento muy corto. Ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá. Entonces, ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto, en realidad. Va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora, y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos, cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los 2 presidentes y el primer ministro de Canadá juntos, dando esta imagen pues de que América del Norte y nuestro compromiso comercial pues sigue adelante. Independientemente de que se reuniría con Donald Trump, buscaría Todavía no alguna... está definido. Si fuera el caso sería una reunión muy breve, pero pues todo parece indicar que sí vamos. Gracias, presidenta. Y finalmente, de mi parte, en Grupo ASIR dimos seguimiento a un caso que nos reportaron de trabajadores de Los Pinos, del complejo cultural. Mencionan y hay preocupación porque explican que la directora Elisa Lemus pues ha dado la instrucción de que no se alimente a los gatitos, que ya son como pues de la casa, y se ha dejado de atender, incluso ya no se permite. Aquí a la defensora de los animales. Algunas asociaciones No, hay que darle animales. de comer a los gatitos. ¿Cómo que? Eso bueno, están pidiendo eso, que no les den de comer a los gatos y… Lo revisamos. Y bueno, también hay amenazas por parte de la policía auxiliar a los trabajadores que estén haciendo esto. ¿Podrían ustedes atender este tema? Sí, lo atendemos hoy mismo. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? A ver, sobre el tema, ¿les parece? Vamos sobre el tema. A ver, la compañera acá. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, bueno, me gustaría saber si además del bienestar de los trabajadores, si han considerado algún impacto en la economía, además de lo que ya se habló aquí, productividad, o si han analizado algún otro indicador que nos pudieran comentar en la implementación de las 40 horas. Sí, ¿Marat? Sí, con su permiso, presidenta, pues comentar que se tiene además planteado en seguimiento a la implementación de esta reforma un ejercicio de seguimiento tal cual como menciono, con una serie de representaciones tanto del mundo empresarial como de los trabajadores para ir dando seguimiento a esto. Pero decirles que en realidad llegamos a este consenso, a este acuerdo, justamente viendo cuáles son todos los posibles efectos que se pudieran tener, y sí comentarles nuevamente que pues el acuerdo justamente planteó en que se hiciera una vía factible, viable y también de común acuerdo, para que con ello también todos los posibles efectos pues tuvieran pues un seguimiento tal cual. Pero en principio decirles que la gradualidad nos ayuda mucho en ese aspecto. También algunas de las características que tiene la propia reforma permite que con ello vaya dándose un modelamiento progresivo, y que también con cierta flexibilidad permita también el que haya un pues mayor digamos una mayor adaptación de este nuevo modelo de tiempo en el trabajo. Entonces no se tiene identificado, digo, independientemente de que
con el tiempo, pues claro, van a abrirse más espacios de trabajo y que esto pues va a implicar también el que haya mayor oferta de empleo. Pues también lo que podemos decir es que como México no es el único país que ha avanzado en la implementación de una jornada de 40 horas y además muchos países ya lo han hecho también de manera gradual, podemos decir que también han podido ya ser constatados los beneficios de esa implementación gradual sin mayor impacto. Entonces, estamos muy ciertos que con la medida que se ha implementado, con los acuerdos que se han logrado, vamos a tener con ello un modelo muy sólido que va a dar beneficios con toda claridad y nitidez para las y los trabajadores y también para la economía. Muchas gracias. Y bueno, nada más, Presidenta, preguntarle, como usted dijo hace unos días que se iba a ir a Sonora a una gira antes de que concluya el año, preguntarle, pues sería en este mes, preguntarle si ya tiene definida esta visita, qué fin de semana sería y cuál sería su agenda, qué temas son los que usted tocaría. Allá hay agricultores también de varios estados, entre ellos también de Sonora, Baja California, que están proponiendo posponer la discusión de la ley de aguas. No sé qué me puede comentar al respecto, si esto sería parte de la agenda y si iría a lo de las comunidades del río Sonora. Sería todo. Sí, sobre la ley de aguas, incluso salen hoy varios desplegados y de varias organizaciones diciendo que están de acuerdo con la ley de aguas. La esencia de por qué propusimos la ley, el cambio a la ley de aguas nacionales, es para proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua. Y dejar de ver el agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho. Y para ello se limita, como lo planteamos desde el principio, que es la esencia del cambio en la ley de aguas nacionales, el que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Siempre debe participar la Comisión Nacional del Agua de una manera expedita y totalmente transparente. Entonces, eso se mantiene. Hubo algunos cambios en los que estamos de acuerdo, que se dieron durante todo este periodo de diálogo, particularmente en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el agua para riego principalmente, en donde muchos ejidatarios planteaban que si cedían los derechos a un familiar, por ejemplo, ¿qué iba a pasar con el pozo que tenían ahí? Entonces se hace de manera expedita la transmisión de esos derechos. O en el caso de quienes son agricultores y ganaderos, que no quedaba claro que si el agua se utilizaba para la agricultura y después para la ganadería, si se tenía que cambiar de permiso, y ahí se planteó que no, que son derechos para la producción agropecuaria. En fin, temas de este tipo que se fueron clarificando en todas las mesas de diálogo y que pues esta preocupación que tenían mucho por noticias que se dieron que no eran ciertas, pero que garantizan que quede más claro en la ley. Se trabajó desde las organizaciones campesinas y con productores, pequeños productores, hasta con el Consejo Nacional Agropecuario. Se trabajó con Camín, con otras cámaras industriales y se trabajó también con municipios y otras áreas. Entonces, más bien quien no está de acuerdo, pues es quien tiene muchísimas concesiones de agua, que no usan muchas de ellas, o concesiones ilegales de agua que hoy se tienen que poner en orden. Pero es algo indispensable en el país. Yo les he platicado aquí que cuando llegamos al gobierno había 3 bases de datos de agua, de concesiones de agua, 3 distintas, algunas contradictorias entre sí, alguien que tenía una concesión en una base de datos y otra que tenía una concesión en otra y otra que tenía una concesión en otra con distintos volúmenes de agua concesionados. Permisos que ya estaban vencidos y que no se habían renovado. En fin, mucho desorden. Nosotros les planteé incluso que cuando en el periodo de transición con el presidente López Obrador y que platicamos de este tema, le dije, oiga, yo voy a llegar a poner orden en las concesiones porque no puede ser que haya municipios que no tengan agua y distritos de riego que tengan agua de más
Y entonces que los distritos de riego le vendan agua al municipio cuando ellos no pagan el agua. Pues eso no puede ser. Entonces me dijo, sí, a nosotros no nos dio tiempo y hay que seguir avanzando. Lo digo como una anécdota, pues, y estamos poniendo orden, se tiene que poner orden para evitar la corrupción y también pues para garantizar que todos tengamos agua o que en aquellos lugares donde hay escasez de agua se privilegie el consumo humano del agua. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y evitar pues esta transmisión de derechos que ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua y que no está en regla. Hoy ya tenemos una sola base de datos, eso nos da mucha transparencia y todo lo que va a tener que ver con los permisos de agua pues va a ser un modelo completamente transparente. Y la mayoría están de acuerdo en eso. ¿Quién no está de acuerdo? Pues quien todavía tiene algunos privilegios. Ya lo platicamos, después todavía no tenemos la certeza de cuándo vamos a ir. Sí. Nos quedan 2 fines de semana realmente de visita. Sí. A ver, vamos. A ver el compañero allá atrás. Ahora vamos a acabar más temprano para poder firmar y tomar la foto. Dijo, ¿presidenta? Ya fueron muchas notas hoy. Ya. ¿Presidenta? Demasiadas. Ajá. No me paro por la cámara, presidenta, pero sobre este acuerdo de las 40 horas, preguntarle sobre lo que significó o cómo se dieron estas mesas de diálogo, porque de pronto no nos enteramos en las noticias o en la propia difusión cómo se dio este acuerdo para que fuera hasta el 2027, el arranque, entiendo, con la tabla, pues la reducción de 2 horas en la jornada laboral. ¿Cómo se concreta ese acuerdo, presidenta? Primero, el 1 de mayo que planteamos la propuesta, era una propuesta similar, solo que empezaba en el 2026, ¿no? Pero era gradual. O sea, la propuesta inicial que nosotros hicimos el 1 de mayo del 2025 era gradual hasta llegar a las 40 horas en el 2030. Lo que estuvo a discusión es cómo era esa gradualidad. Y repito, para llegar a un consenso, a un acuerdo, pues se planteó 27, 28, 29 y 30, 2027 hasta el 2030. Pero Marat nos puede platicar más cómo se dieron las mesas de trabajo. Sí, como ya mencionábamos, esto derivó de un amplio ejercicio de diálogo. Se hicieron mesas regionales para con ello aglutinar estados que tienen más o menos la misma vocación económica. Se tuvo también en algunos casos mesas estatales, mesas sectoriales, mesas con los trabajadores, mesas con los empresarios, mesas con las cámaras empresariales, mesas con los organismos de las y los trabajadores, también encuentros con la academia, en fin, se hizo una revisión, un planteamiento integral. También, como les reitero, en esto pues ya mucha experiencia ha corrido en diversos países en el mundo, y por la otra el cumplimiento de un convenio que es el 116 de la OIT, en donde también deja de manifiesto cuáles son algunas de las recomendaciones que se dan para la implementación progresiva. Y en ese sentido, pues una de esas recomendaciones que fue cumplida a cabalidad fue el que se realizaran estos ejercicios de diálogo. Ahí hubo, por supuesto, planteamientos que de una y otra parte pues fueron considerados, otros que pues también para poder construir el acuerdo pues tuvieron que darse prioridad a unos más, pero en principio el marco general, como les digo, es lo que ya nos había planteado nuestra presidenta, y es que lo pudiéramos lograr de manera gradual. Se da, me parece, el tiempo suficiente y necesario para que todo el mundo vaya empezando a hacer las adecuaciones correspondientes. Decirles que incluso nos da muchísimo gusto que hay empresas que ya han empezado en este proceso, adelantándose incluso a la gradualidad que fue anunciada, y pues esto habla también del compromiso que han ya dejado de manifiesto, no solamente pues en los sectores
empresariales, sino también, como les digo, por parte de los trabajadores, que en muchas ocasiones pues son también quienes conocen de primera mano, por supuesto, los procesos productivos y tienen mucho que contribuir en cómo ir compactando ciertos tiempos, y esto permite con ello pues que demos pie a una reducción gradual en los tiempos que se están estableciendo. Y al final el compromiso también decíamos pues es para que al final del gobierno de nuestra presidenta pues ya quede con en toda su magnitud esta reducción, y con ello materializar lo que fueron las aspiraciones de millones de trabajadores durante décadas, y ahora pues justamente en un tramo muy compacto de tiempo logremos aún con esta gradualidad pues cumplir con esta meta. Para el secretario, presidenta, si me lo permite también, no me presenté, Máximo Allende, para su objetivo. Preguntarle, secretario, en el caso de ¿cuál fue el rol de los sindicatos? ¿Cuál fue la participación de los sindicatos en estas mesas de trabajo? Porque aún con el anuncio que hoy se hace histórico de una reducción de 2 horas, luego 4 y al final terminarán siendo las 8 horas laborales, habrá quienes hubiesen querido que la reducción de la jornada laboral fuera de manera inmediata. Entonces son 2 preguntas. La primera es el rol de los sindicatos en el diálogo obrero-patronal que hubo para llegar a este acuerdo, y la otra pregunta sobre el mismo tema sería, secretario, ¿cómo se justifica la gradualidad de esta implementación? Bueno, nuevamente, presidenta, decirles nuevamente que pues hubo una contribución muy importante con los sindicatos. Estuvimos viéndonos mucho, estuvimos dialogando muchísimo, hubo planteamientos también que ya tenían incluso con muchísima solidez, ya trabajos muy claros sobre cómo lograr este aspecto, el de la implementación de la jornada. Fue una participación muy activa, reitero, no solamente, además tenemos que decir que participaron las representaciones sindicales, sino también hubo representaciones de trabajadores no sindicalizados, hubo también recepción de colectivos, se escuchó también esas voces. Entonces pues fue, digamos, una visión en ese sentido amplia. Y reitero nuevamente, hay experiencias sobre cómo lograr esta implementación, por eso la gradualidad. Si preguntan cómo llegamos a ella, pues bueno, primero a través del diálogo, que es lo que ya mencionamos, fueron propuestas que se fueron acercando hasta que lográramos cuál iba a ser esa ruta de implementación. Por la otra, pues toda la jurisprudencia internacional que ya existe al respecto, particularmente de la OIT, y también por la otra la experiencia que en otros países pues han mostrado ya pues buenas prácticas que fueron también recogidas, algunas de ellas, y que fueron condensadas en esta propuesta. Entonces decirles pues fueron muchas las contribuciones que se hicieron, también por supuesto del sector empresarial. Esto permitió también que con ello pues hubiera un avance de consenso, y pues nos da mucho gusto porque estamos cumpliendo nuevamente con el objetivo que se estableció de arranque de gobierno. Gracias, presidenta. Sí es importante que sepan, no es un trabajo sencillo el que hizo Marat y su equipo. O sea, evidentemente los trabajadores que querían pues las 40 horas el próximo año, y eso fue lo que plantearon desde el principio. Todas las representaciones de todos los trabajadores, todas las ETM, la CROC, todos plantearon, a ver, queremos 40 horas en el 2026. Y muchos de los empresarios dijeron, oigan, pues no podemos 40 horas. Incluso algunas cámaras dijeron, a ver, 40 horas va a ser imposible. Entonces, ¿cómo vas acordando desde los trabajadores que te dicen las y los trabajadores, queremos 40 horas en el 2026, y empresarios que te dicen, no queremos 40 horas, queremos que se queden 48 porque va a afectar la economía de nuestras empresas, particularmente incluso las pequeñas empresas, que es a quien puede incluso llegar a tener mayores problemas, pero en esta gradualidad pues se puede hacer. Entonces va trabajando, bueno, 2 horas en el próximo año, no, porque ¿cuándo nos vamos a adecuar? En fin. Y al mismo tiempo el salario mínimo, porque bien podrían haber dicho, a ver, está bien, vamos por las 40 horas, pero el salario mínimo ya no aumenta. Entonces es un trabajo de meses, empezamos en mayo. Yo les dije, a ver, el ingreso tiene que seguir aumentando, porque es necesario para las y los trabajadores mexicanos.
Y en esa condición de que siga aumentando, ¿cómo podemos llegar a la semana de 40 horas? Que también es una demanda de los trabajadores. Y se llegó a este consenso que es muy adecuado. A lo mejor no es lo ideal para los trabajadores ni lo ideal para los empresarios, pero lo importante es que todo el mundo puso de su parte y podemos llegar a un consenso. Y esto la verdad es muy valioso en nuestro país en estos momentos, en cualquier momento, pero particular ahora, pues yo lo valoro mucho. Sobre el primer anuncio, Presidenta, del aumento al salario mínimo, ¿cómo blindar este aumento que pase de 8,000 a 9,000 pesos el salario mínimo ante la inflación? Ya lo explicó Marat y se ha trabajado, no hacemos, no son ocurrencias. Yo planteé como una meta y esa meta la trabajé en su momento con expertos y participaron empresarios y trabajadores y expertos economistas, que lo ideal para el trabajador mexicano es que el salario llegue a garantizar 2.5 canastas básicas. Entonces planteé en uno de los 100 puntos que haya un aumento gradual hasta alcanzar 2.5 canastas básicas. En el 2026 van a ser 1.8, ¿no? Con el 13% de aumento y queremos que siga aumentando. Obviamente en acuerdo con los empresarios y trabajadores. Ahora, este aumento del 13% vive una modelación en la Secretaría de Hacienda. O sea, Marat consulta con el secretario de Hacienda y hay modelos económicos que te dicen qué pasaría con la inflación y el crecimiento económico, etcétera, etcétera, con un aumento al salario de esto. Y ahí se planteó que no impacta en la inflación. Entonces, no son decisiones de ocurrencias de un día a otro, sino son decisiones trabajadas. Obviamente un trabajador que diría, pues yo quisiera que el aumento fuera del 100%, ¿verdad? Pero pues eso sí tendría impactos después en la inflación. Y entonces lo que te aumento del salario, pues te impacta en el aumento de precios de lo que estás comprando. Y además de otras implicaciones. Entonces, por eso son decisiones estudiadas, trabajadas y acordadas. Y eso es muy importante. Sí, le preguntaba esto justo porque es uno de los argumentos más recurrentes en medios de comunicación y en espacios de deliberación sobre estos aumentos, que es que aumenta el salario mínimo, pero también aumenta la canasta básica, aumentan los precios del jitomate, de la cebolla, etcétera. Entonces aumentan el salario, pero también aumentan los precios, dicen en algunos medios de comunicación particularmente. Además tenemos lo que llamamos el PASIC, que es el paquete económico que se firma con una canasta básica que fue definida y que recientemente firmamos. Fíjense, firmamos del 2024 al 2025 la canasta básica acordada con comercializadores y productores bajó de 945, creo que era, a 910. Ahora volvimos a firmar y se quedó en 910 pesos la canasta básica. Si consideramos que hay 3% de inflación, o 2.5, 3% de inflación, pues quiere decir que ahora cuesta menos la canasta básica de lo que costaba hace 6 meses. Entonces, son instrumentos que usamos de no imposición, o sea, no imponemos un precio a un producto, sino llegamos a acuerdos voluntarios que nos ayudan a que no haya inflación y al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen. Fíjense, además en esto, nuestro programa de vivienda pues está atendiendo a los que ganan 1 y 2 salarios mínimos con el Infonavit. Entonces, un trabajador formal va a haber aumentado su ingreso en 1,000 pesos, casi, y para el próximo año, y además tiene la posibilidad de acceder a vivienda del Infonavit, ganando un salario mínimo. Entonces, pues obviamente que es mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias. Presidenta, si me permite otro tema económico que tiene que ver con los polos de desarrollo. En el Estado de México arrancó una jornada de ciclos de informes de trabajo
y en Ciudad Nezahualcóyotl efectivamente se va a construir un polo de desarrollo en el marco del Plan Oriente. Pero me llama mucho la atención la ubicación en la que decide, Presidenta, instalar un polo de desarrollo en Neza, porque en Ecatepec, digamos, hay más habitantes, en Naucalpan pues tiene un sector industrial muy importante, y Nezahualcóyotl no precisamente tiene una vocación maquiladora o industrial. Preguntarle a usted por qué en el marco de este Plan Oriente y de los polos de desarrollo decide que sea en Neza, para el caso de Estado de México, un polo de desarrollo, y si está considerando construir más. A ver, lo primero es que la inversión de las empresas, pública o privada, pero principalmente privada, para el sector manufacturero, no solo se da en los polos de bienestar. Nuestra meta son 100 parques industriales que se están dando en muchos lugares ya. No sé, Altagracia, ¿cuántos parques van? Tenemos 20 ya inaugurados. 20, o sea, de los 100 que nos planteamos, 20 parques industriales ya inaugurados. Construidos e inaugurados, es decir, ya tienen a un inquilino al menos adentro y tenemos ya 108 en construcción. Fíjense. O sea, aparte de los polos de bienestar, hay 108 parques industriales en construcción y 20 que ya están operando, por lo menos con una parte. Y es lo que definimos como Plan México. Entonces, la inversión no solo se da en los polos de bienestar. ¿Qué es lo que buscamos en los polos de desarrollo económico para el bienestar? Que sean terrenos muy, digamos, importantes. La mayoría tienen más de 30 hectáreas, hay algunos que tienen 3,000 hectáreas, en donde se puedan poner clústeres de ciertas empresas, clústeres, empresas de cierto tipo, como por ejemplo farmacéutica, que se pueda poner en un determinado lugar. Se tiene que desarrollar el área, ahí mismo va a haber vivienda, va a haber un centro de salud y el desarrollo de industria principalmente. ¿Qué característica tienen los polos de bienestar? Son terrenos que aporta el municipio. Entonces Neza levantó la mano y dijo, yo tengo un terreno en donde quisiera que hubiera un polo de bienestar. En ese polo de bienestar hay incentivos económicos. Hay incentivos económicos para la inversión en general, no importa el lugar. Lo que buscamos es que lo que use más agua, pues se instale en el sur-sureste del país, que es donde hay agua. Pero hay incentivos hasta cierto nivel. Y en los polos de bienestar hay todavía más incentivos. Entonces, en Neza, pues fue el presidente municipal de Neza quien dijo, yo tengo un terreno que sería muy bueno que hubiera el desarrollo de algún tipo de industria aquí. Y así ha sido. Terrenos municipales, estatales o federales que se ponen a disposición para que sean polos de desarrollo económico.